Ya, ahí estamos grabando. Entonces, el día de hoy, como les decía, el auxiliar 16, vamos a ver dos problemas orientados como al control, en el sentido de que no son necesariamente los problemas tipo que van a entrar en el control, sino que tienen un esquema de pensamiento, o sea, se requiere un esquema de pensamiento que sí o sí les van a evaluar en el control, ¿ya? Que tiene que ver con, como yo les decía, plantear la cinemática de una situación, que tiene que ver con escribir, traducir cierto texto, ¿no es cierto? Aquí vemos mucho texto, en ecuaciones y plantear las ecuaciones de movimiento. Eso así o sí se los van a evaluar. Y después el resto es como álgebra, ver algunas cositas, detalles más, detalles menos, pero eso sí o sí va a ser parte de la evaluación. Así que vamos a hacer eso. Entonces, les puse un problema que entró en el control anterior y tiene mucho texto. Entonces, el mensaje con esto es que no se asusten si les aparece un texto así gigante. Vamos a ver cómo podemos rescatar la información relevante de este problema. Ya eso es súper importante. Entonces, partamos leyendo con calma. Dice, considera una plataforma circular de radio R, que es esta que está aquí abajo. Es ahí. Entonces nos dicen que puede girar alrededor de un eje vertical que pasa por su centro. La plataforma tiene un canal rectangular que atraviesa en forma diametral. Es decir, en el diámetro hay un canal, ese canal de ahí. ¿Ya? Dice, por el interior del canal se pueden desplazar sin roce dos partículas A y B de masa m cada una. Tienen la misma masa, son partículas idénticas. Y se encuentran unidas mediante una barra rígida de largo L igual a R medio, la mitad del radio. Y masa despreciable. ¿Qué tiene masa despreciable? La barra rígida. Inicialmente la partícula A se encuentra en el borde de la plataforma en un cierto instante t igual a 0. La plataforma empieza a girar con una aceleración angular constante, que nos dan aquí cómo se escribe la aceleración constante, en el sentido indicado en la figura, y al mismo tiempo se aplica un impulso a la partícula B, que se pone instantáneamente en movimiento con rapidez v sub 0 relativa al canal. Aquí hay, en esas pocas líneas hay mucha información, vamos a ver cómo desmenuzar bien esa información. Y nos dicen que esa velocidad relativa al canal para la partícula B se mantiene constante mediante la aplicación de una fuerza F sub 0, que depende de t, si se fijan, de magnitud variable en el tiempo. Respecto del movimiento de las dos partículas, desde el instante inicial en el que comienzan a moverse con rapidez v sub 0, constante relativa al canal, hasta el momento en el que la partícula B llega al centro de la plataforma, determine lo siguiente. Entonces son tres cosas. Primero, la ecuación de la trayectoria, es decir, ρ en función de θ, donde ρ es la distancia al centro de la plataforma. Eso es lo primero. Lo segundo, una expresión para la magnitud de la fuerza F0 en función de t, que hace que todo lo que describimos anteriormente sea posible. Y luego, la expresión de la magnitud de la fuerza que la pared, es decir, una normal, del canal ejerce sobre la partícula, en función del tiempo, una fuerza que va a depender del tiempo. Ya nos adelantan eso. Entonces vamos a partir por sacar el dibujito y vamos a ir viendo cada uno de los detalles. Entonces lo importante, si yo veo mucho texto, trato de no asustarme y de ir paso a paso. Entonces, primero con el dibujito, siempre es buena idea partir por ahí. Entonces, vamos a copiar el dibujito, entonces. Aquí dice auxiliar 13, no sé por qué dice. Ahí le cambio el número. Entonces, esta es la situación. Entonces, ¿cuál es la partícula A? ¿Cuál es la partícula B? Entonces, ¿podemos determinarlo? Sí, podemos determinarlo, porque nos dicen que la partícula A se encuentra en el borde de la plataforma, inicialmente. ¿Ya? Entonces, con eso nosotros sabemos que esta sería la partícula A, esta sería la partícula B. Entonces, eso es lo primero. No, esto no quería hacer eso. Entonces, ya, ¿qué otra información podemos desprender? Aquí hay mucha información en el texto. Entonces, lo primero, eh, podríamos partir por definir un sistema de coordenadas. Eso siempre es buena idea cuando uno trabaja un problema de dinámica. ¿Ya? Es muy, muy buena idea. Entonces, vamos a definir un centro acá. Vamos a poner el centro ahí, el centro O. Y vamos a poner, yo creo, voy a anotar A y B acá. Y vamos a usar un sistema polar.
¿ya? ¿Por qué un sistema polar? Porque esto está en 2 dimensiones y es un giro. Entonces, giros en 2D es una buena idea tener un movimiento polar, ¿ya? O sea, un sistema de referencia polar. Entonces vamos a alinear con el canal nuestro vector unitario rotongo, y dado que el ángulo crece de esa manera, nuestro vector unitario tetatongo lo vamos a definir hacia acá. Ya, entonces, esas son convenciones que uno utiliza. Si uno lo hubiera hecho para el otro lado, tampoco hubiera cambiado, no es tan terrible, pero es bueno tener esa convención, ¿ya? Para donde el ángulo crece es para donde defino mi vector unitario angular, en este caso teta. Entonces, sistema de referencia, listo. Ya ahora vamos a tratar de, en ese sistema de referencia, traducir la información que nos da en el texto, porque recuerden que toda la información que nos dan, uno la puede expresar de distinta manera dependiendo del sistema de referencia. Por eso es bueno establecer el principio del sistema de referencia. Entonces, sabiendo ese sistema de referencia, yo ya sé que mis coordenadas para describir este movimiento van a ser rho, teta y posiblemente z, ¿no es cierto? Si uno completa este sistema de coordenadas, aquí están los polares y le pone el z, tendríamos cilíndricas. Entonces, siendo ya así lo más ambicioso posible, uno podría decir que si yo conozco todas esas coordenadas, entonces tengo descrito mi sistema. Entonces, establezco el sistema de referencia y eso inmediatamente induce cuáles van a ser las coordenadas que yo voy a necesitar calcular. Entonces, dicho eso, nos dicen que, ¿qué más nos dicen? Hay una cosa importante, ¿no es cierto? Nos dicen que hay una barra rígida que separa las partículas, dice, leámoslo entero, dice, por el interior del canal se pueden desplazar sin roce dos partículas A y B de masa m cada una, y estas partículas A y B se encuentran unidas mediante una barra rígida de largo L igual R medios. ¿Ya? Entonces, esa barra de acá vale L medios. Ya, creo que era así. Bueno, es L mayúscula, pero da lo mismo. Perdón, esa era L es R medios. O sea, que esa distancia es L y es R medios. Ya, entonces, como son dos partículas, tengo la partícula A y la partícula B, yo puedo decir, ok, entonces quizá a mí me interesa calcular la posición de A y quizá a mí también me interesa calcular la posición de B, ya ambas cosas. Ahora, ¿qué puedo decir yo con lo que ya sé de estas dos cosas? ¿Cómo las puedo relacionar? ¿Tendrán alguna relación? ¿Serán totalmente distintas? ¿Tendrán ninguna relación? ¿Qué puedo decir de estas dos cosas? Rho de B es igual a Rho de A menos R medios. Exactamente, exactamente eso. Porque hay una barra rígida que los separa. Entonces ahí hay una información relevante, ya que viene del texto, pero no me la dan en forma de ecuaciones, que es como yo la quiero. Entonces lo que yo puedo decir es que en este sistema de coordenadas, ¿no es cierto?, donde ρ va saliendo en esta dirección, ¿qué es lo que pasa? Que la coordenada ρ de A está igual que ρ de B, pero desplazada en R medios. O sea, yo me muevo R medios más en esa dirección y entonces de B llego a A. O sea, hay muchas maneras de decirlo. Una manera es decir, yo primero me voy a B y luego recorro R medios y con eso llego a A. ¿Ya? Pero esto es la manera, digamos, formal de escribir, ¿no es cierto? Con una ecuación. Rho de A es Rho de B más R medios. ¿Ya? Súper bien. ¿Qué más puedo decir de esto de acá? Entonces, vamos al texto. Entonces, tenemos que la aceleración angular es constante. Esto va a ser un dato y de hecho ya me lo dan en una ecuación, así que va a ser bueno anotarlo. Entonces, vamos a anotar esa ecuación por acá. Podríamos anotarla acá. Entonces, la segunda derivada de teta con respecto al tiempo es alfa. Maravilloso. Ya, entonces ahí tengo otra ecuación más que me va a servir. ¿Qué otra cosa puedo decir? Me dicen que en el instante inicial, ¿no es cierto? Me están hablando aquí del instante inicial, se aplica un impulso a la partícula B, o sea, solamente a la partícula B, que la pone instantáneamente en movimiento con rapidez
V sub 0 relativa al canal, la cual se mantiene constante mediante la aplicación de una fuerza F0 dt. ¿Ya? O sea, ¿qué me están diciendo con eso? Me están diciendo que la velocidad va a ser constante, ¿no es cierto? Entonces, ya vamos a notar eso, pero antes me dicen que se aplica un impulso, ¿no es cierto? Que después se traduce en una fuerza que solamente aplica en la partícula B. Entonces, va a haber una fuerza hacia allá que va a ser F0 de t, que es impulso que depende del tiempo. ¿Ya? Y lo que yo les decía recién era que me dicen que la velocidad es constante. Entonces, ¿cómo puedo yo decir eso en ecuaciones? Que la velocidad es constante. ¿Qué puedo decir yo de... vamos un paso antes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo esta expresión de acá la derivo con respecto al tiempo? Entonces yo obtengo que rho sub a punto es lo mismo que rho sub b punto. ¿Ya? Porque r medios es una constante. Es decir, las rapideces radiales son la misma. ¿Ya? Y por otra parte, yo puedo determinar cuánto vale la rapidez radial de A, cuánto vale rho sub A punto, cuánto vale esto, a partir de la información que me dan. Fíjense, me dicen que B se pone instantáneamente en movimiento con rapidez V sub 0 relativa al canal, la cual se mantiene constante. Es decir, para todo el movimiento que voy a estudiar, B va con rapidez constante V sub 0. Entonces, uno podría decir, ir un paso antes, ¿no es cierto? Decir ya, ¿cuánto vale entonces la rapidez de radial de V? ¿Cuánto vale esa rapidez? ¿Alguien, alguna idea? ¿B sub 0? V sub 0. ¿Están seguros? Sí. Oh, ¿sí? ¿No le falta nada? La velocidad angular por el radio, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna? Puede ser, vamos a ir viendo. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Ya, alguien dice en el chat justamente lo que quería que notaran y era que falta un menos, ¿no es cierto? Porque, ojo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ser consistentes con nuestro sistema de referencia que nos damos al principio. Entonces, nuestro sistema de referencia define positivo hacia allá. Para allá está rotongo. Si se fijan, ahí está escondido rotongo en rojo. Para acá está rotongo. Y esto va a partir ahí, parte en el borde, ¿no es cierto? Y después se va a ir moviendo hacia abajo. O sea, no sé si hacia abajo, pero en esa dirección. Se va a ir moviendo hacia allá. Por lo tanto, la velocidad va en esa dirección. Es decir, contrario a rotongo. Por lo tanto, esa velocidad, que es constante, ¿no es cierto?, tiene que llevar un menos. De esa manera yo soy consistente con el sistema de referencia que me di al principio. ¿Ya? ¿Se entendió ese punto? Es súper importante. Sí, se entendió. Ya, súper. Ya, qué más podemos decir de este problema? ¿Hay algo más que podamos decir? Que la velocidad de nada es igual a esa, ¿no? Claro, exactamente. Por esta ecuación de acá, nosotros podemos entonces decir, muy bien, entonces la velocidad, o sea, la rapidez radial en A también es menos B sub 0. Súper, súper bien. ¿Ya? ¿Y qué podemos hacer, por ejemplo, con estas dos ecuaciones? Con cada una. En particular con esta. Pensemos en esa. ¿Qué podemos hacer con esa ecuación de ahí? ¿Hay algo que yo pueda hacer con esa ecuación que ya me empieza a entregar resultados? Por ejemplo, preguntémonos antes cuánto vale eh, rho de A en t igual a 0. ¿Cuánto vale rho de A en t igual a 0? Es decir, la posición radial de A en el tiempo inicial. Vale R, exactamente. ¿Por qué vale R? Porque, bueno, en el enunciado nos dicen que la partícula A, que es la que está más en el extremo,
partía en R, o sea, en posición igual a R. De hecho, busquémoslo en el enunciado. Nos dicen en qué parte. Aquí, nos dice, inicialmente la partícula A se encuentra en el borde de la plataforma. Eso se traduce como esa ecuación de ahí. ¿Ya? Entonces, con lo anterior, yo también puedo decir cuánto vale la posición inicial radial de B. ¿Cuánto valdría la posición inicial de B? ¿Cuánto sería? R medios. Entonces, ya estamos acá. Entonces, R medios. Súper. Entonces, lo dijeron en el chat también. Súper bien, R medios. Entonces, si yo tengo condiciones iniciales y tengo E2, lo que puedo hacer es integrar. ¿Ya? Eso es un buen hint que uno puede, digamos, extraer de la información que tengo disponible. O sea, lo que yo hice acá en el fondo fue anotar, no de manera muy ordenada, pero así es como uno lo haría en el control, ¿no es cierto? Tratar de extraer la máxima información posible del enunciado. ¿Y qué es lo que tengo acá? Tengo unas E2, dos E2 de primer orden, y tengo para cada una condiciones iniciales. Eso ya es un hint que me dice, si uno tiene una E2, tiene condiciones iniciales, las puedo integrar. ¿Ya? Entonces, si uno se encuentra con ese tipo de cosas, hagan eso, que les va a servir. Entonces, en el fondo lo que tengo acá, vamos a... bueno, estas cosas son equivalentes, dado lo de arriba, son equivalentes. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esta de acá. Tomemos esa. Entonces nos dice que la derivada de ρ sub b con respecto al tiempo es igual a menos b0. Ya lo que puedo hacer acá, ¿no es cierto?, es pasar el dt para el otro lado, ¿no es cierto? Me va a quedar esto de acá, menos b0 dt. Y ahí puedo integrar ambos lados sin ningún problema. Entonces, ¿qué integro y qué límites de integración pongo? Entonces aquí es donde entran las condiciones iniciales. Primero, aquí estoy integrando tiempo, por lo tanto aquí va tiempos, o sea, parto en t igual a 0 y luego un tiempo arbitrario. Y acá, aquí estoy integrando posiciones, ρ, ¿no es cierto? Entonces este sería ρ sub b en t igual a 0. Es decir, esto se tiene que corresponder con ese límite de allá. Y aquí tengo ρ sub b en un tiempo arbitrario, es decir, para cualquier valor en el fondo. ¿Ya? Entonces, de ahí yo obtengo directamente que esto es ρ sub b. Esto es en función de, uno lo puede poner así, ¿no es cierto? Para que tenga de hecho más sentido, porque el de arriba se corresponde con el límite de la derecha. Entonces me quedaría ρ sub b en función de t menos ρ sub b en función de, o sea, evaluado en el punto t igual a 0, es decir, condición inicial, la tenemos más arribita, va a ser igual a esta integral de acá, que es una integral sencilla, ¿no es cierto? Me va a quedar menos b0 por t. ¿Ya? ¿Y cuánto vale la condición inicial? Está acá, vale R medios. Entonces, de ahí yo deduzco ρ sub b, función de t, vale, esto tiene un signo menos, ¿no es cierto? Para el otro lado va a pasar sumando, entonces me va a quedar simplemente R medios menos B0T. Y tengo un primer resultado que es súper importante, súper potente. Entonces, hasta aquí, ¿se entendió esto? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, ahora la pregunta es, interesante pregunta, ¿cómo calculo ρ sub A? ¿Cómo calculo ρ sub A? Reemplazo ρ sub. ¿Cómo? Sumo R cuadrado. Ya, entonces, ya, esa es me gusta esa idea, pero hay otras ideas también. O sea, uno lo que podría hacer es tomar esta ecuación, integrarla con la condición inicial y me va a dar el mismo resultado. Pero uno de repente puede decir, pero ¿y si ocupo esta ecuación donde si yo tengo ρ sub b, inmediatamente tengo ρ sub a sin integrar nada?
Entonces, uno también puede hacer eso. Ya ambas son válidas, llegan al mismo resultado. Ustedes pueden comprobar después integrando que si integran la ecuación de Rho sub A, es decir, esta de acá, con esa condición inicial, les va a dar lo mismo. Ya son dos caminos equivalentes. No hay ninguno mejor que el otro, simplemente son caminos distintos. Entonces, Rho sub A de t es lo mismo que Rho sub B, pero sumándole R medios. Tengo que sumarle R medios. Entonces, me va a quedar R menos B sub 0. Y tengo otro resultado importante. Se fijan, obtuve uno y inmediatamente otro que también es súper importante. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Se cachó eso? Sí, se cachó. Ya. Fenomenal. Entonces, estamos con eso. Pero lo que me piden, si se fijan en... Aquí ya estoy avanzando. Estoy ya calculando cosas. Esto tiene sentido, ¿no es cierto? Si yo reemplazo en t igual a 0, esto parte en R. Si yo reemplazo aquí en t igual a 0, ¿no es cierto? Esto parte en R medio. O sea, consistente al menos con lo que... con la información que me dan y con la situación del problema. Pero si yo me voy al enunciado, esto me puede hacer un poco de ruido porque en la parte A me piden ρ en función de teta. Y yo lo tengo en función de el tiempo. Entonces, cuando pasa eso, que puede pasar o no pasar, pero si les pasa eso, uno lo que trata es no de descartar este resultado, sino que uno lo que dice es voy a tratar de transformar este resultado en lo que me piden. O sea, ¿qué es lo que yo debería hacer para obtener lo que me piden? Es encontrar t como función de teta. ¿Ya? Entonces, si se fijan aquí hay metido un ángulo. ¿Ya? Entonces voy a necesitar alguna ecuación angular, sí o sí, para despejar esto de acá. Entonces, de hecho, eso lo voy a hacer con una ecuación que me dan en el enunciado, que es esta de acá. Ya esa ecuación ni siquiera la he mirado ahora la vamos a usar. Que me dicen que la segunda derivada angular es alfa. O sea, la aceleración angular es constante. ¿Ya? Entonces, dicho eso, vamos a tomar esa ecuación. La tenemos acá. Entonces, la segunda derivada de alfa, con respecto al tiempo, perdón, aquí de teta, con respecto al tiempo es alfa. Entonces, si yo integro esto una vez, ¿no es cierto? Esto, ¿cómo lo haría uno, digamos, de forma más o menos como ordenada, ¿no es cierto? Uno diría ya, esto es la derivada con respecto al tiempo de la derivada de teta con respecto al tiempo. Eso de ahí, que uno lo pueda anotar, ¿no es cierto? Simplemente como teta punto igual a alfa. Y después puedo pasar este dt, ¿no es cierto? Para el otro lado multiplicando. Y ahí puedo integrar, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar a la derecha una integral de tiempo de 0 a t. Y aquí una integral de velocidad angular. Es decir, teta punto de t igual a 0. Y aquí iría lo voy a poner acá, teta punto de t. Ya igual lo voy a escribir en la próxima página. Entonces, lo que yo les decía era, aquí tengo de teta punto y a la derecha tengo la integral de alfa de t. Y aquí va desde 0 hasta t. Y aquí voy desde teta punto porque estoy integrando rapidez angular de 0, ¿no es cierto? De 0. Y arriba teta punto de t. Y entonces la primera integral, por teorema fundamental del cálculo, ¿no es cierto? Sería teta punto de t menos teta punto de 0. Aquí necesito una condición inicial. Ya, pero vamos a ver que con ángulos va a pasar algo interesante. Entonces, primero calculemos la integral de acá. Entonces, esa integral de ahí también es sencilla, simplemente alfa por t. Ahora, con los ángulos pasa una cosa, ¿no es cierto? Que yo puedo siempre definir eh, las condiciones iniciales de manera más o menos arbitraria. Y es porque los ángulos tienen harta simetría, ¿no es cierto? Si uno se traslada a un ángulo 2π, por ejemplo, como que vuelvo al mismo lugar, etcétera. En particular, como que uno podría decir que esto, ¿no es cierto? Del enunciado uno también podría desprender que el impulso, cuando se le aplica el impulso, ¿no es cierto? Dice, se aplica un impulso a la partícula B
que pone instantáneamente en movimiento con rapidez v0 relativa al canal, es decir, la velocidad, el impulso que le da esta fuerza misteriosa a V ocurre solamente relativa al canal, es decir, en la dirección rotongo, pero no hay velocidad inicial angular. Por lo tanto, uno puede decir, puede desprenderlo de ahí, de que la velocidad angular inicialmente es cero. ¿Ya? Y con eso obtengo que θ punto de t es simplemente alfa t. ¿Ya? ¿Y qué más puedo hacer ahora? ¿Puedo hacer algo más con esto? ¿A alguien se le ocurre? Calcular θ en función del tiempo. Calcular θ en función del tiempo. ¿Y cómo hago eso? Separándolo por derivada. Volver a integrar como dice en el chat, pero hacer, Claro, digo, separarlo como de θ respecto de t. Y volver a claro. hacerlo ahí. Sí, aquí, por ejemplo, hay gente que integra simplemente dt y acá integra también dt y eso funciona bien. Eh, Uno lo puede hacer como más le acomoda. A mí me gusta hacerlo como con los diferenciales porque así uno como que tiene más claridad con las condiciones iniciales, etcétera. Pero ustedes usen la forma que más les acomoda. Entonces lo que yo voy a hacer es decir que θ punto es lo mismo que de θ a dt. Y entonces a la derecha me va a quedar alfa t. Y ahora paso este diferencial para el otro lado, ¿no es cierto? Y me va a quedar acá entonces un dt. Entonces ahora integro simplemente y esta notación como que me es cómoda para poner aquí, entonces estoy integrando tiempo porque tengo un dt de 0 a t y aquí estoy integrando θ, entonces θ se tiene que corresponder con el límite de allá, entonces θ de 0 y aquí sería θ de t. Entonces es una buena regla como para hacerlo ordenado, pero si ustedes tienen otra, está bien. Entonces, por teorema fundamental del cálculo, eso sería θ de t menos θ de 0. Y esta de acá sería, ¿cuánto? Esta es una integral más complicada que la anterior, pero no es la gran cosa. Es la integral de t en el tiempo. Hay una duda en el chat, la voy a ver inmediatamente, o sea, la vamos a responder inmediatamente, pero calculemos esta integral primero. ¿Cuánto vale esta integral? Entonces, alfa por t cuadrado medios. Ya, entonces, alguien me preguntó en el chat, que es una buena pregunta, yo creo que es sutil es la respuesta a esta duda. ¿Por qué θ de 0 es 0? O sea, eso todavía no lo digo, pero también es cierto. Me imagino que te refieres a por qué θ punto de 0 es 0. Porque yo iba a hablar ahora de θ de 0, pero el de antes era θ punto. ¿Te referías a ese? Ya, entonces, θ punto es 0. Es sutil el argumento. Es porque, a ver, esto parte inicialmente, podríamos hacer un dibujo quizá acá al final. Entonces, ya no lo voy a hacer tan perfecto, obviamente, pero esquemático. Entonces tenemos algo así. Eso en un instante posterior, cuando ha transcurrido un ángulo θ. Pero al inicio esto estaba como por acá, ¿no es cierto? Así. Y aquí estaba la pelotita A y aquí estaba la pelotita B, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente, la velocidad que se le da a esto es solamente hacia allá. O sea, hay una velocidad que va hacia abajo, v sub 0, y nos dicen que esto siempre, desde los inicios, se mueve con rapidez angular constante, es decir, la segunda derivada con respecto al tiempo es alfa. Pero no nos dan ninguna condición inicial. Entonces, esto es como una respuesta más práctica que desde de la física, que si no me dan ninguna condición inicial, entonces uno las puede asumir como cero. Esa es la respuesta práctica. Ahora, la respuesta más física es que esto siempre estuvo con velocidad angular, o sea, con aceleración angular constante, pero parte solamente con un impulso radial. Por lo tanto, la velocidad angular al inicio, solo al inicio, era cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el impulso era solo se lo dieron hacia abajo, en ese instante de tiempo, al inicio. ¿Ya? No sé si eso aclara un poco tu duda. Sí, ya, súper. Entonces, em, ya, y con el ángulo pasa lo mismo, o sea, como que tampoco me dan una condición inicial, entonces
como por pragmatismo, ¿no es cierto? Yo podría decir 0, pero esta es un poco más fácil de ver, ¿no es cierto? Y es que yo voy a definir, ¿dónde está mi dibujo acá? Voy a definir este ángulo como 0 cuando estoy acá en la vertical. Entonces esto parte en la vertical, el ángulo θ es 0. Eso yo creo que es más fácil de ver. Entonces, el ángulo inicial, θ igual a 0. Entonces, θ de 0 es 0. Entonces, de esta manera me queda θ de t igual a alfa t cuadrado partido por 2. Y esto de acá me permite, si se fijan, despejar t. Me va a quedar como 2 veces θ partido en alfa. Eso es t cuadrado. Y entonces, t va a ser la raíz de 2θ partido en alfa. Y con eso yo, mi expresión de antes, ¿no es cierto? Para ρ la puedo dejar tal cual como me la pide, porque yo tenía esto de acá, en función de t. Entonces ahora puedo reemplazar t en función de θ y me va a quedar ρ en función de θ. Entonces hagámoslo. Entonces, ρ sub a en función de θ va a ser simplemente r menos B0 aquí va al tiempo, pero el tiempo era raíz de 2θ partido en alfa. Y ρ sub b, función de θ, era r medios menos b sub 0, aquí va al tiempo, pero el tiempo es 2θ partido en alfa. Y tenemos ambas cosas, las trayectorias en función de θ, ¿ya? Y tendremos la parte A. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pasar a la parte B. Bueno, si tienen dudas me dicen. No sé si tienen alguna duda por ahí que les haya quedado antes de que continuemos. ¿No? Ya, si no es el caso, entonces alguien dice, ¿puede mostrar la página anterior un poquito? Ah, claro. La página, ¿te refieres a esta? No sé en qué parte. ¿En qué parte? A ver, ¿cómo saco esto? ¿Y por qué no se va esto de acá? Ahí está. Ya, no sé qué página era. Era esta de acá. No sé en qué parte, por ahí, más arriba, más abajo. Ya ahí. No sé si tienen alguna duda, comentario, pregunta. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar a la parte B. Entonces leamos la parte B. La parte B nos dice que calculemos la fuerza F de t en función del tiempo. Entonces, cuando ya aquí nos piden algo que explícitamente depende, o sea, es una fuerza. O sea, eso ya es un hint muy, muy grande de que tenemos que ya empezar a usar dinámica. Si se fijan, todo esto que hicimos acá, no tocamos en ningún momento la fuerza. O sea, no hemos hecho ni el DCL. Es pura cinemática. Entonces vamos a copiar esta figura y vamos a partir, yo creo, en una nueva página haciendo el DCL. Entonces, ya tenemos eso de acá. Entonces es buena idea, ¿no es cierto?, volver a setear nuestro sistema de referencia. Por supuesto vamos a usar el mismo. Entonces, el sistema de referencia era de este estilo. Pues ya teníamos rotongo, para acá teníamos tetatongo. Ya, entonces ahora vamos a empezar, nos vamos a meter con las fuerzas. Yo le había dicho, le había adelantado una fuerza que era la fuerza F0 que iba para acá, ¿cierto? F0 de T. Ya, pero ¿qué otras fuerzas actúan sobre cada una de estas masitas? ¿Hay alguna otra? La normal, ¿no es cierto? La normal, ya, el peso, pero ¿para dónde iría el peso? Hay dos normales. Exactamente hay dos normales. Ya, ¿en qué dirección van las normales? Esa es una buena pregunta. ¿Van así, por ejemplo? ¿O van así?
¿Para dónde van las normales? En tetatón. ¿Ya? ¿Para qué lado? Para positivo o negativo, uno lo asume típicamente cuando uno no sabe mucho, en este caso de las normales, no tengo mucha información de las normales, las voy a asumir positivas y que después la ecuación me diga si es que era negativa, entonces iba para el otro lado. Entonces, hay dos normales, como alguien dijo en el chat, entonces esta sería la normal de B y esta sería la normal de A. Ya, súper bien. Entonces, de hecho voy a tratar de usar como colores distintivos para las fuerzas de cada masita. Entonces, para acá iría la normal de A. Y ya, ¿qué otra fuerza? ¿Hay alguna otra fuerza que actúe? Alguien dijo la gravedad, pero la gravedad no está en este plano, sino que está... No nos menciona en ningún momento la gravedad y en el dibujo tampoco aparece la gravedad como si acá, por ejemplo, en este otro dibujo. Entonces, en ese caso, la gravedad bien va entrando, saliendo de la pizarra y no va a ser muy relevante para nuestras ecuaciones de movimiento. Aunque uno podría hacer una ecuación en Z, no va a ser relevante para la dinámica. Pero la pregunta que estamos resolviendo ahora era si es que hay alguna otra fuerza que actúe para cualquiera de las dos masas. ¿Hay alguna otra fuerza que se me haya quedado? ¿Alguien? No sé si la barra hace algo. Ya, la barra sí hace algo, de hecho alguien justo lo dijo antes, que es la tensión. Ya, entonces la tensión la vamos a poner, por ejemplo, la barra A, o sea, perdón, la masita A va a sentir una tensión T hacia allá, y por acción y reacción, la otra tiene que sentir una tensión de igual magnitud, pero de sentido contrario, es decir, una tensión hacia el otro lado. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿hay alguna otra fuerza? La verdad es que no hay más fuerza. ¿Ya? Entonces, una cosa simplemente quería recordarles que las fuerzas en mecánica y en general en la física tratan de alguna forma, reducir interacciones. O sea, como de una cosa que puede ser muy compleja, reducirla a una fuerza. Que tiene que ver con las interacciones. Por ejemplo, la interacción de esta masita con las paredes es la normal, la interacción de esta masita con esta fuerza misteriosa está dado por esa fuerza F sub 0T. La interacción entre esta masita y la barra, por ejemplo, está representada por esa fuerza T de la tensión y así sucesivamente. ¿No es cierto? El peso es la interacción entre un objeto con masa y el planeta Tierra, y así hay muchas otras interacciones. Entonces, alguien dice en el chat si la barra hacen tensión. Entonces sí, las barras sí hacen tensión. Las barras de hecho tienen una propiedad. Entonces eso igual yo creo que es importante. Entonces, las cuerdas, ¿no es cierto? Las cuerdas solamente hacen tensión cuando están a tracción. O sea, cuando están estiradas, hacen tensión. Aquí en ese caso entonces hay tensión. Hay tensión. Por otra parte, las barras son un poco más complejas, no sé si más complejas, pero las barras, hay dos situaciones en las que hacen tensión. Tanto como si están estirándose, hay tensión, pero también si están traccionándose. Si están a tracción, también hay tensión. ¿Ya? O sea, las cuerdas solamente tienen tensión cuando están tirándose, o sea, cuando están a tracción. Cuando están a tracción, una cuerda hace tensión, pero una barra, tanto como cuando está a tracción como cuando está a compresión, hace tensión. Esa es como la gran diferencia, pero en ambos casos hay tensión. ¿Ya? Y en general, siempre que le aparezca una cuerda en este curso y una barra, va a ser tensión, ¿ya? Es como que es muy difícil que no, porque, por ejemplo, el caso en la que una cuerda no hiciera tensión tendría que estar como no estirada, así como recogida, no sé, una cosa así, por ejemplo, podría no hacer tensión, pero ese caso nunca lo van a ver en este curso. Por ejemplo, si aquí tengo una masita, aquí tengo un, un techo donde está colgando esto, eso sería un caso donde la cuerda no hace tensión,
pero ese caso no lo vamos a estudiar en este curso. ¿Ya? Ya, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Ya, pues entonces, una vez que ya tenemos todas las fuerzas identificadas, que no se me pasó ninguna, lo que corresponde es toda esta información del dibujito, ¿no es cierto? Transformarla en una ecuación, tal como lo hicimos antes con el texto en una ecuación, ahora este dibujito que representa las interacciones, lo queremos pasar a una ecuación también. ¿Ya? Pero no es trivial cuando uno está en un sistema que no es cartesiano, es más o menos complicado. Entonces, para eso uno ocupa el formulario. Entonces, el formulario me da la aceleración. Entonces, primero vamos a plantear las ecuaciones esquemáticamente. Entonces, aquí vamos a plantear la segunda ley de Newton, que me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Esa es la forma general. Esta es la segunda ley de Newton en su forma, su máxima expresión, si quieren. Entonces, esto uno lo descompone, ¿no es cierto?, en ecuaciones escalares. Uno dice, va a haber una fuerza en ρ, ¿no es cierto?, que va a ser igual a la masa por la aceleración de ρ, una fuerza en θ, que va a ser la masa por la aceleración de θ. En este caso tenemos dos dimensiones, así que solo basta con estas dos. ¿Ya? Pero estas expresiones de acá no son simplemente ρ dos puntos, ¿ya? Son más complicadas que eso. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a partir con, ya partamos con ρ. Partamos con la ecuación en ρ. Entonces aquí vamos a tener dos ecuaciones, una para la masa A y otra para la masa B. Ya, entonces, para la masa A, ¿qué ecuación vamos a tener para la masa A? Primero, ¿cuáles son las fuerzas? Partamos por esta parte de aquí. ¿Cuáles serían las fuerzas radiales que hay sobre la masa A? Solamente la tensión, ¿ya? Pero ¿hacia dónde va? Esto es súper importante. ¿Hacia dónde va? ¿Positiva o negativa? En menos t. Alguien lo dijo en el chat, súper bien, menos t. ¿Por qué es menos t? Porque va en contra de mi vector rho tongo. Ya ese vector rojo que está ahí escondido, t va en contra. Por lo tanto, va con signo menos. Entonces, este sería menos t. ¿Ya? Y es la única fuerza que actúa en la masa A en la dirección rho tongo. Entonces, a la derecha tiene que ir la masa por la aceleración de rho. Y esta cosa de acá, en general, uno la busca en el formulario. Entonces, en el formulario tenemos en cilíndricas la aceleración A sub rho sería esa de ahí. Entonces me dice rho dos puntos menos rho por phi punto cuadrado, que en este caso sería θ punto cuadrado. ¿Ya? Entonces, sería la masa por rho dos puntos, menos, y aquí se me olvidó cuánto era, rho θ punto cuadrado. ¿Ya? Pero ojo, que este DCL, ¿no es cierto?, lo estoy haciendo en verde para enfatizar que es la ecuación de movimiento en ρ de la masa A. Por lo tanto, este ρ tiene que llevar el subíndice A. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, vamos a establecer mi ecuación de movimiento para la masa B. Y la voy a hacer en azul para ser consistente con los colores que he ido utilizando. Ya, entonces, ¿qué fuerzas actúan en la dirección radial en la masa B? Esta de acá, la que está más cercana al centro. Está la fuerza misteriosa, ¿no es cierto?, que va negativa en ρ, por lo tanto va menos F0 de t, y va a haber una tensión, ¿no es cierto?, que es esa tensión verde que aparece ahí. Bueno, la puse en verde, en verdad la he puesto en azul. Ahí, mala mía. Sería más t. Ya, entonces, más la tensión, y va a ser igual a la masa por la aceleración en ρ, pero en este caso de la masa B. Ya, y aquí entonces usamos de nuevo el formulario, si se fijan la fórmula es la misma, no ha cambiado nada, entonces va a ser
rho 2 puntos menos rho θ punto cuadrado, pero como es el de la masa B, entonces rho 2 puntos sub B y aquí sería rho sub B. Ya, ahí está planteada la ecuación de movimiento. Ahora lo que viene es, digamos, reemplazar toda la información que ya tengo. Entonces, partamos por imponer condiciones en la cinemática. Siempre en la parte derecha uno puede imponer cosas de repente. O sea, no imponer, sino que deducir qué valores tienen esto a partir de lo que ya sé. Por ejemplo, ¿cuánto vale este de acá? Rho 2 puntos. Lo podemos calcular, ¿ah? No es tan directo, pero alguien dice que vale, ya, dos personas dijeron que vale cero, exactamente vale cero, pero por si no lo vieron, ¿no es cierto? Nosotros aquí al principio obtuvimos, creo que era la primera página de hecho, obtuvimos rho sub B y rho sub A. Si se fijan, de aquí uno obtiene, por ejemplo, hagámoslo solamente para rho sub A. Rho sub A punto es menos B sub 0. Y rho 2 puntos va a ser 0. Ya, el razonamiento es análogo para rho sub B. Uno llega al mismo resultado, que o sea, rho sub B 2 puntos es 0, igual que rho sub A 2 puntos. Entonces, con eso, este de acá se va a 0, este de acá se va a 0. Y nosotros ya conocemos cuánto vale rho sub A y conocemos cuánto vale rho sub E. Entonces, para estas ecuaciones de aquí, como yo no conozco la tensión, lo que voy a hacer es sumarla, de tal manera que la tensión se me vaya. Porque yo quiero esta de acá, quiero la fuerza en función del tiempo. ¿Ya? Esta tensión no las conozco, entonces voy a tratar de despejarlas, o sea, de sacarlas de la ecuación. Entonces las voy a sumar, o sea, esto de aquí las voy a sumar. Es decir, voy a obtener menos F0 de t igual a menos la masa por rho sub A por teta punto al cuadrado menos la masa rho sub B teta punto cuadrado. Ya, entonces, fíjense que acá hay una sutileza, no la he mencionado, pero fíjense que la masa es la misma, ¿no es cierto? Porque nos dicen que tienen igual masas, pero si la masa A y la masa B hubieran tenido distinta masa, aquí hubiera tenido que ir un M sub A y aquí un M sub B, ¿ya? Pero en este caso no, porque las masas son iguales. Eso nos va a permitir, por ejemplo, factorizar esto, ¿no es cierto? Como menos M teta punto cuadrado, y aquí iría un rho sub A más rho sub B. Ya, estamos con eso, y lo que yo puedo hacer es de aquí bajarlo, ¿no es cierto? Y estos signos menos, cancelarlos, y me va a quedar esa expresión de ahí. Entonces lo que corresponde ahora es reemplazar este de acá en función de t, y estos de acá en función de t, y ya obtengo lo que quiero. Entonces, hagamos eso. F0 de t va a ser la masa. ¿Cuánto vale teta punto en función del tiempo? Eso igual lo podemos buscar. Estaba por acá, ¿no es cierto? Aquí, de hecho. Acá. Teta punto en función del tiempo vale alfa t. Entonces, ¿dónde estábamos? Acá. Entonces, esta de aquí dijimos que era alfa por t. Pero como está al cuadrado, va a ser alfa cuadrado t cuadrado. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Entonces, rho sub A vale R menos B0T. Y rho sub B vale R medios menos B0T. De tal manera que si yo esto lo reagrupo un poquito, me va a quedar la masa por alfa cuadrado, t cuadrado, y aquí me va a quedarse junto los R, me va a quedar 3 R medios menos, junto a este con este, me queda 2 veces B sub 0 por T. Y obtengo mi fuerza misteriosa en función del tiempo. ¿Ya? ¿Se cachó hasta acá?
Sí, ya, súper. Súper bien. Si tienen dudas, me dicen. Ya, no sé si tiene alguien alguna duda por mientras, antes de que pasemos a ya la última parte de la P1. No, no hay más dudas. Ya, entonces, bueno, si tienen dudas, igual si les van surgiendo, me pueden decir y volvemos a ver qué onda. Entonces, eh, ya, entonces, fíjense que en la parte C nos piden la magnitud de la fuerza que la pared del canal ejerce sobre la partícula A, es decir, la normal de A, en función del tiempo. ¿Ya? Entonces, para eso, yo voy a volver a mi dibujito, ¿no es cierto? ¿Dónde está mi DSL? Acá. Entonces, primera cosa, solamente me voy a fijar en las flechas verdes porque estoy interesado solamente en la normal de A. Y ahora en este caso estoy interesado en la dirección en teta tongo. Entonces, lo voy a anotar aquí arribita y después lo vamos a pasar a una nueva ecuación. Entonces, el teta tongo, ¿cómo sería la suma de fuerzas para la masa A? ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa A en teta tongo? Solamente esa de ahí. Entonces, es NA, la normal de A, igual a la masa de A, que es M, por la aceleración de teta. ¿Ya? Entonces, esa ecuación de acá la vamos a llevar a una página nueva. Entonces, acá, ya, entonces, ¿qué era lo que yo había dicho? La normal de A va a ser la masa por la aceleración de teta. Entonces, esto de aquí en general es complicado, ¿no es cierto? Y para eso uno ocupa el formulario. Entonces, el formulario me dice la aceleración en teta, ¿no es cierto? Que en este caso sería en phi. Phi jugaría el papel de teta. Es esto de acá. ¿Ya? Entonces, lo copiamos. Podemos usar cualquiera de estas dos, son equivalentes. ¿Ya? Pero vamos a usar esta de acá. Entonces, dice 2 rho punto, phi punto. Entonces, esto sería la masa 2 rho punto teta punto. Ese sería el primer término. Y el segundo sería rho por teta 2 puntos. Más rho por teta 2 puntos. Ya, tenemos eso ahí. Entonces, si se fijan aquí, la normal quedó despejada, no tengo que ni siquiera mover, simplemente tengo que reemplazar la cinemática que ya conocemos. Entonces, como esta es la normal de la masa sub A, por eso está en verde, de hecho, aquí rho sub A punto y aquí rho sub A. Entonces, esta sería la masa por 2 veces. Primero, ¿cuánto vale teta punto? Eso lo vimos hace poquito, era alfa por t. ¿Cuánto valía rho punto? Eso lo conocemos también porque esto se mueve con velocidad constante. Sabemos que rho punto era menos V0. O sea, aquí tenemos menos V0. Luego tenemos eso de ahí, ¿no es cierto? Que sería más, ¿cuánto vale teta 2 puntos? Eso también nos dan cuánto vale en el enunciado, vale alfa. ¿Y cuánto vale rho sub A? Bueno, rho sub A era R menos V0T. Entonces tengo toda esa expresión de ahí en función de las cosas que iba encontrando anteriormente. Ahora simplemente tengo que juntarlo todo. Entonces me va a quedar la masa, aquí me va a quedar menos 2 alfa t v sub 0 más alfa r menos alfa v sub 0t. Si se fijan, estos términos de acá son semejantes. ¿Y cuánto me va a quedar de hecho? Me va a quedar de hecho puedo factorizar por alfa, porque el alfa está en todas partes. Entonces esto me va a quedar la masa por el alfa. Y ahora voy a factorizar estos dos términos de acá. Es decir, me va a quedar R, que sería este de acá, menos 3 veces B0T. Entonces ahí tendría mi expresión para la normal A y está en función del tiempo. Entonces ese sería el resultado, el último resultado de la pregunta 1. Y con eso estaríamos con la pregunta 1. Esto era, como yo les decía, una pregunta de control del año pasado. ¿Cuál es la gracia de esta pregunta y cuáles son los puntos claves con los que quiero que se queden? Ya, entonces, lo primero, vamos a hacer un breve repaso.
mucho texto no significa que sea complicado. No le tengan miedo si el texto es muy grande. Hay que ir paso a paso, con calma, estableciendo la mayor cantidad de datos posible que yo tenga, que me entreguen en el enunciado, en el fondo. ¿Ya? Entonces, después de eso, de aquí lo que hicimos fue como una lluvia de datos que obtuvimos, y obtuvimos como algunas como hints que nos da como los datos que nos dan, ¿no es cierto? Aquí tenemos una EDO que sale del enunciado, condiciones iniciales que salen del enunciado, entonces decidimos integrar, porque si tengo una EDO y condiciones iniciales, puedo integrar. Y ahí calculamos cosas, después relacionamos el ángulo con el tiempo, con esta EDO, entonces integramos de nuevo. A pesar de que no teníamos condiciones iniciales, nos dimos las condiciones iniciales, y ahí obtuvimos en función del ángulo. Luego volvimos de nuevo a mezclar todo esto junto para obtener lo que nos pedían, que era ρ en función de teta. Entonces, esa es la primera parte. Entonces, ahí con lo que quiero que se queden es que la mayor cantidad de información posible la extraigan de manera calmada, ordenada, y después vean qué se puede hacer con esa información. Si se puede integrar, integran, si no, buscan otro camino. Después, para la parte B, y esto es súper importante, hacer bien este dibujito. Eso es súper relevante, ¿ya? Tener bien este dibujito es fundamental para lo que viene después. Entonces, cosas importantes, darse un sistema de referencia, de tal manera de que yo pueda ser consistente con mis ecuaciones. Y luego establecer bien qué fuerzas actúan sobre cada masa, por ejemplo. Esa fuerza F sub 0T actúa solamente sobre la masa B y no sobre la A. Las tensiones van en sentido opuesto por acción y reacción. Y cada uno tiene su propia normal. ¿Ya? Eso es lo que había en este problema en particular. En otros problemas hay gravedad, hay otras normales, etcétera, pero ahí ustedes tienen que ir cachando eso. Y lo siguiente es plantear las ecuaciones. ¿Ya? Una vez que yo planteo las ecuaciones, que aquí es simplemente ese dibujito, traspasarlo en ecuaciones con el formulario, ¿no es cierto? Donde aquí esta aceleración la tomé del formulario, y reemplazando la cinemática que ya describí más o menos anterior. ¿Ya? Como por ejemplo, ρ2 puntos. ρ2 puntos vale 0, por lo tanto, lo voy a sacar de mi ecuación porque no me aporta información. Entonces ahí voy reduciendo las ecuaciones y voy reemplazando cosas que obtuve antes. Si se fijan aquí para abajo, lo único que hago es manejo de ecuaciones. Por ejemplo, aquí sumé estas dos ecuaciones y luego reemplacé cosas anteriores. Eso fue todo lo que hice. Y ahí obtuve F en función del tiempo, y después para lo normal es lo mismo. O sea, volví de nuevo al dibujito, planteé mi ecuación con la ayuda del formulario, reemplacé las cosas que ya conocía, por ejemplo eso de ahí, y después manejo algebraico hasta llegar a algún resultado más o menos favorable. Así que eso es como un esquema que se repite, no van a ser todos los problemas iguales, por supuesto que no, pero lo principal sí más o menos se repite, como el esquema de plantear las ecuaciones de movimiento, reemplazar la cinemática, etc. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Eso sí o sí se les va a evaluar en el control de mañana. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Estamos bien? Ya, entonces, son las 5:30. No sé si quieren hacer un descanso, si les pareció muy intenso este problema, o pasamos al siguiente al toque. Yo creo que no lo vamos a alcanzar a terminar, pero al menos yo creo que hasta la C podríamos hacer. ¿Qué prefieren hacer? ¿Descanso o le damos nomás? Alguien dice que si no le dan condiciones iniciales las puedo poner 0. En general yo diría que sí, ¿ah? Pero es súper difícil que no te den las condiciones iniciales. De repente están ocultas. Si están ocultas y tú las pones 0, pero no eran 0, entonces el resultado no va a estar bueno. Pero si no te las dan, yo diría que sí, uno puede decir que son 0. De repente están escondidas. Alguien dice, si no alcanzamos, mejor darle al toque para no perder tiempo. Entonces, dice, démosle nomás. Ya, entonces, ya, terminemos la P2. O sea, no creo que alcancemos a hacer la D porque es más o menos larga, pero les puedo subir. Creo que hay una solución por ahí que les puede ayudar a calcular la parte D en caso de que no alcancemos a hacerla. Entonces, leamos la primera. Dice,
se tiene una partícula P de masa m apoyado en un plano horizontal con el cual tiene coeficiente de roce dinámico mu. Aquí hay roce. Estamos acá. Entonces, esto es un plano. Simplemente aquí está trazada la trayectoria. Y nos dicen P está unida también a un hilo de largo D, y cuyo otro extremo está fijo en punto O sobre el plano. Es decir, esto de acá. Aquí está el punto O, aquí está la masa en el punto P, D es la distancia de esa cuerda, y este punto actúa de pivote, o sea, un punto fijo. Aquí ese punto O está fijo y P va a ir recorriendo esa circunferencia en un plano. Nos dicen eh, P está unida también a un hilo de largo D, y cuyo otro extremo está fijo en punto O sobre el plano a altura tal que, cuando el hilo está tenso, forma un ángulo beta con respecto a la horizontal. La partícula gira con una velocidad inicial v sub 0 tal que no se despega del plano. Ya, entonces, de nuevo, ese ángulo de ahí justo es beta, el ángulo que forma la cuerda con el plano. Hay gravedad, por supuesto, y nos piden primero la normal vertical como función de phi punto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Ya, primero, ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Qué podríamos hacer? Entonces, vamos a partir con el dibujo, ¿no es cierto? Entonces vamos a llevar el dibujo a nuestra hojita, ¿no es cierto? A ver si funciona esto. Ya, entonces, tenemos, tenemos nuestro dibujito. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué partimos haciendo? ¿Qué les tinca hacer acá? Entonces uno podría partir con un sistema de referencia, ¿no es cierto? Eso es buena idea. Partamos con un sistema de referencia y tratemos de traducir la información que más podamos en este sistema. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sistema de referencia utilizamos? ¿Alguien tiene alguna idea para describir esta partícula? Sistema de referencia. Cilíndrica, alguien dice esférica, otros cilíndricas. Eh, ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿A quién le creen más? No, ¿qué creen ustedes, honestamente? ¿Cuál piensan que podemos usar? En verdad, para este problema, como que uno puede adaptar ambas, en verdad, pero lo que resulta natural es, yo creo, o sea, a mi juicio, ustedes pueden usar la que más le acomode, pero yo creo que es más natural en este problema pensarlo en polares. ¿Y por qué? Porque la trayectoria como que uno ya la conoce de antemano, uno sabe que se va a mover por este círculo. Y ese círculo transcurre en un plano. Y como transcurre en un plano, entonces va a ser buena idea usar polares. ¿Ya? Eso va a ser una primera cosa. Entonces, polares, como está esto está como en 3D, lo voy a escribir así. Para allá va a ir mi vector rotongo. De tal manera que para allá iría el fitongo. Y para arriba iría el z-tongo. A ver si lo puedo hacer bien. Para allá iría el z-tongo. No sé si se entiende más o menos la idea. La idea es que este rotongo con ese fitongo sean ortogonales. No sé si se nota muy bien en el dibujo, pero este apunta como saliendo y el otro, el fitongo, apunta como tangencial al círculo. ¿Ya? Esa va a ser mi base, la base que voy a ocupar. ¿Ya? Entonces, dicho eso, lo que yo voy a obtener voy a usar, ¿no es cierto?, mis coordenadas. ¿Cuáles van a ser mis coordenadas? Si ese es mi sistema de referencia, van a ser ρ, phi y z. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo decir yo de z, por ejemplo? ¿Cuánto vale z? Solo con ver el dibujo y la situación. ¿Puedo decir algo? Vale 0, ¿no es cierto? Porque como esto se mueve en un plano, y yo fijé el origen de z en ese plano,
esto siempre se va a mover en el plano, por lo tanto siempre va a tener la misma altura, y como yo fijé 0 a esa altura, esto siempre va a ser 0. Entonces de aquí yo obtengo que z punto vale 0, y que por lo tanto z2 puntos vale 0. Ya, no sé si esto me entrega mucha información, pero algo es algo, por ahí puedo partir. ¿Ya? ¿Qué más puedo decir? Por ejemplo, ρ, ¿no es cierto? Ρ sería esta coordenada acá. Vamos a escribirla. ¿Qué color podríamos usar? Usemos verde. Entonces, ρ sería esa distancia de ese origen hasta allá. Eso sería ρ. ¿Cuánto vale ρ con los datos del problema que yo tengo? Si se fijan, como esto va en una trayectoria constante, siempre va en el mismo círculo, ese ρ siempre va a ser el mismo. ¿Cuánto vale ese ρ? ¿Vale R? Bueno, pero R no es un dato del problema. O sea, claro, yo podría decir que vale R, pero como que no hay ningún dato que valga R en el problema. Lo que sí me dan es el largo del hilo, ¿no es cierto? Me dan el largo del hilo y me dan el ángulo que forma con el plano. O sea, me dicen que ese hilo forma un ángulo beta. O sea, tengo ese hilo de largo D, que puede ser una hipotenusa, y un ángulo acá adyacente que va a ser beta. Entonces, con esos dos datos, ¿cuánto vale ρ? ρ va a valer, creo que alguien lo dijo en el chat, ¿no es cierto? D por coseno o seno. Bueno, alguien se corrigió ahí, es coseno. Exactamente. Entonces esto vale D por coseno de beta. ¿Ya? Porque es la proyección en el fondo de esa hipotenusa acá en el plano. Y el ángulo que forma ahí es beta. Entonces, D por coseno de beta. No sé si eso lo ven. Que este dibujo como está así como más o menos en 3D puede ser medio confuso. ¿Lo captan o no se entiende muy bien? El D coseno de beta. ¿Se entiende? Ya. Súper. Igual aquí, por ejemplo, yo podría calcular entonces cuánto vale ρ punto. Podría calcular cuánto vale ρ punto y cuánto vale ρ2 puntos, ¿no es cierto? ¿Por qué vale 0? Porque voy a dar dos argumentos. El primero es porque ni D ni beta dependen del tiempo, por lo tanto esto es una constante para el tiempo. Es el argumento más matemático, más formal. Pero uno también podría dar un argumento más, digamos, de la situación, ¿no es cierto? Esto siempre tiene un radio constante, o sea, siempre es el mismo valor, el radio. Siempre la distancia al origen es la misma, esa distancia es la misma que esta. Por lo tanto, no hay movimiento en rotongo, por lo tanto, tanto ρ punto como ρ2 puntos va a ser 0. Entonces, dos argumentos. Uno más matemático, porque aquí tengo puras constantes, entonces las derivadas valen 0, o porque físicamente yo veo que esto siempre está a la misma distancia. Entonces no hay variación de la coordenada ρ. ¿Ya? Entonces, si se fijan, como que ya determiné de mis coordenadas ρ, z, de la pura cinemática de la situación del sistema, pero este de aquí va a ser más complicado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo determino phi punto? Esa va a ser la pregunta más interesante. ¿Cómo podría determinar phi punto? Entonces, ¿hay alguna cosa que yo pueda decir de antemano de phi punto? ¿Del enunciado de la situación del problema? Dice que gira con V0, pero no es una velocidad constante, o sea, no es una velocidad que pase para todo el movimiento. Vamos al enunciado. Entonces, ¿dónde estamos? Ah, claro, si alguien, sí, claro. Lo pusieron en el chat también, dice inicial, claro, una velocidad que solamente es V0 al inicio, ¿ya? Porque esquemáticamente pensemos un poquito físicamente en la situación. Dice que hay un roce dinámico mu y que parte con velocidad v sub 0. ¿Dónde está esa información aquí? La partícula gira con una velocidad inicial, importante ese dato, v sub 0, tal que no se despega del plano. Es decir, esto va a partir con una velocidad v sub 0, no sé, que puede ser alta o no tan alta, con tal que no se despegue del plano, y el roce dinámico va a hacer que esto vaya cada vez más lento y se vaya frenando.
¿Ya? Entonces, la velocidad en general no va a ser constante, va a ir disminuyendo. De hecho, la intuición me diría que la velocidad debe disminuir. Ya vamos a ver después si es que calculamos la velocidad, esto debería ser como de acuerdo a la intuición, que disminuya. ¿Ya? Entonces, pero sobre phi, ¿qué puedo decir sobre phi punto? O sobre phi dos puntos. ¿Puedo decir algo? Por ejemplo, antes yo podía decir, no sé, por ejemplo, la segunda derivada de teta era alfa, porque me lo dan en el enunciado. Aquí puedo decir algo de la misma manera, algo similar, alguna ecuación que esté escondida por ahí. La verdad es que no hay ningún hint que me diga qué forma tiene phi punto. Entonces, si se fijan, este problema lo puse porque es cualitativamente distinto al anterior, en el sentido eh, de que, claro, alguien dice en el chat, ¿podría calcular la velocidad angular inicial? Claro, eso sí podría calcularlo. De hecho, lo vamos a hacer. Pero si se fijan antes, para que hagamos un contraste, ¿no es cierto? Lo que tenía era dos cosas que yo les decía que son importantes: la EDO y las condiciones iniciales. Y de esa manera yo puedo integrar. En este caso, eh, tengo la condición inicial, ¿no es cierto? Uno podría calcular phi punto de t igual a 0 en función de la velocidad, ¿no es cierto? Aquí va a quedar como b partido por un radio. Lo vamos a calcular después con más detalle, pero uno podría calcular esa condición inicial. Sin embargo, yo no tengo una EDO para phi punto. Entonces, como no tengo una EDO para phi punto de antemano, en este caso no puedo hacer lo que hice antes, es decir, integrar, porque no tengo la EDO, tengo solo la condición inicial. Entonces, cuando pasa eso, tengo que irme a las ecuaciones de movimiento. ¿Ya? Entonces, cuando yo ya no puedo integrar nada que me den en el texto, tengo que pasar a las ecuaciones de movimiento. Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, en la parte A fue integrar todo lo que se pudiera integrar antes de pasar a las ecuaciones de movimiento. Aquí integramos como locos, ¿no es cierto? Integramos de nuevo muchas veces y después cuando ya se nos acabó la información del texto, pasamos a las ecuaciones de movimiento y ahí obtuvimos más información. Ya, entonces, en este caso, eh, no tenemos ninguna EDO que nos den en el texto, por lo tanto vamos a tener que plantear las ecuaciones de movimiento antes de obtener cualquier resultado. Entonces, problema distinto. Pero tienen similitudes, ¿no es cierto? Como que igual partí con el sistema de coordenadas, medí las coordenadas, establecí al máximo mis coordenadas. Es decir, por ejemplo, Z lo determiné completamente. Sé cuánto vale Z, Z punto, Z dos puntos. Rho también lo determiné completamente. Sé cuánto vale Rho punto y Rho dos puntos. Sin embargo, sobre phi sé muy poco, solamente la condición inicial, que ya la vamos a calcular con más detalle. Así que lo voy a borrar para que ahí lo calculemos bien. Entonces, phi punto no sé nada. Entonces, como no sé nada, tengo que plantear las ecuaciones de movimiento y eso me obliga primero a hacer el DCL. Entonces, hagamos el DCL. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa M, ¿no es cierto?, que está en el punto P? ¿Qué fuerzas actúan? Hay varias, en este caso hay varias. Peso, tensión, roce normal, ya, entonces vamos de a poco. Entonces primero hay peso, ¿no es cierto? El peso siempre es bueno ponerlo cuando está, ¿no es cierto? Pongan como la primera fuerza el peso para que no se les olvide, si es que hay peso. Aquí hay gravedad, por lo tanto hay peso, va hacia abajo. Hay tensión, ¿no es cierto? Iría en esta dirección oblicua, está la tensión. Hay una normal, ¿no es cierto? Que es la interacción del plano con la partícula, que iría hacia arriba, la normal. ¿Qué más hay? ¿Hay algo más? ¿Me estoy perdiendo de algo? ¿Alguna fuerza que me esté perdiendo? A ver si alguien lo dijo en el chat. Alguien lo dijo, roce, ¿no es cierto? Y ahí el roce, ¿para dónde va? Va para allá, va para acá, va para arriba, en la misma dirección que el peso. ¿Para dónde va el roce? Opuesto al movimiento, ¿no es cierto? Y esto se mueve aquí tangencialmente hacia allá, en la dirección de Fitongo. Por lo tanto, el roce va a ir opuesto a esa dirección, es decir, va a ir hacia acá. Acá iría la fuerza de roce. Ya, entonces, si se fijan ahí, 4 fuerzas. ¿Hay alguna otra?
No, no hay más. Entonces, una vez que ya examiné en detalle cuáles son todas las fuerzas, voy a plantear las ecuaciones de movimiento. Pero antes voy a ser un poquito pedante de nuevo, para de nuevo enfatizarle en que cada una de estas fuerzas es el resultado o la simplificación de una interacción que puede ser mucho más compleja. Por ejemplo, la normal es la interacción de la partícula con el piso, con la superficie. La tensión es la interacción de la partícula con la cuerda. Esta fuerza de roce es otra interacción de la partícula con la superficie. Son dos interacciones distintas, la normal y la fuerza de roce, pero que corresponden a interacción entre los mismos cuerpos, es decir, entre la partícula y el suelo. Y mg es la interacción de la partícula con el planeta Tierra. Ya, entonces, una vez teniendo eso, vamos a establecer las ecuaciones de movimiento. Vamos a partir con rotongo, luego vamos a fitongo y por último la de ztongo. Entonces, partamos con rotongo. Rotongo, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en rotongo? Viendo el dibujo. ¿Qué fuerzas actúan en rotongo? La tensión, hay una componente de la tensión, ¿no es cierto? Que sería, si yo esta la descompongo en dos, ¿no es cierto? La puedo descomponer quizás, a ver qué color puedo usar. Usemos este de acá. Entonces, esa tensión T la voy a descomponer en una tensión que va hacia allá, en rotongo, y otra tensión que va hacia arriba. Entonces, la tensión que está en el plano, en el fondo, es la proyección de esa tensión en el plano, por lo tanto es T coseno de beta. Ahora, positivo o negativo, ahí esta pregunta siempre es importante. Positiva o negativa, es negativa. Alguien ya lo dijo en el chat, está súper bien. Va negativa porque va, se fijan acá la flecha rosada, va hacia adentro y el vector rotongo va hacia afuera. Como tienen direcciones opuestas, va con un menos. ¿Hay alguna otra fuerza en rotongo? La verdad es que no. Y como nos queda poquito tiempo, voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido. Entonces, esto es la masa por la aceleración en ρ. ¿Ya? La aceleración en ρ, la vemos en el formulario, ¿no es cierto? Acá. Y era ρ 2 puntos menos ρ phi punto cuadrado. Entonces, esta viene del formulario, aquí sería ρ 2 puntos menos ρ phi punto cuadrado. Ya, en fitongo, ¿qué fuerzas hay en fitongo? Solamente el roce. Entonces sería menos la fuerza roce, porque además va en contra del movimiento, es decir, en contra de fitongo. Y esto es igual a la masa por la aceleración en phi. Ya, y si la vemos en el formulario, ¿no es cierto? Sería eso justo que está seleccionado ahí. Sería entonces 2 veces phi punto, perdón, rho punto phi punto más rho phi 2 puntos. ¿Ya? Y en Z, se fijan, tenemos más fuerzas. ¿Qué fuerzas hay en Z? Aquí hay un poco más de cosas interesantes. Entonces tenemos la normal, que está completamente en Z. Tenemos el peso, que también está completamente en Z, pero va en dirección opuesta a Z tongo. Y tenemos también, si se fijan, una componente de la tensión, que es esta flecha rosada que está ahí. Y esa componente es T seno de beta, y como va hacia arriba, es positiva. Entonces sería más T seno de beta. Y esto es igual a la masa por la aceleración en Z, pero la aceleración en Z es más fácil, simplemente Z 2 puntos. Entonces, M por Z 2 puntos. Ya, súper. Entonces, ¿qué era lo que me pedían? Si se fijan, en el AUX 16 era la parte A, la normal vertical como función de phi punto. Ya, fenomenal. Entonces, una cosa que nosotros hacíamos, ¿no es cierto? Que esto era algo que se repite en casi todos los problemas de dinámica, yo diría que en todos, literal en todos, es que una vez planteadas las ecuaciones de movimiento así en la forma general, uno lo que hace es reemplazar la cinemática que ya conoce. Por ejemplo, ya determinamos la cinemática en Z y en ρ, entonces reemplacemos todo eso. Sabemos, por ejemplo, que Z 2 puntos vale 0, por lo tanto, esta cosa de acá vale 0. Sabemos que phi punto vale 0, entonces, donde haya un ρ punto, acá esto vale 0. Y sabemos también que ρ 2 puntos también vale 0, por lo tanto, ese ahí vale 0. Ya, y si se fijan aquí, la tensión está
directamente ya en función de phi punto. Porque voy a tomar estas ecuaciones, les voy a poner numerito. Entonces pongámosle 1, 2 y 3. De tal manera que de 1 yo deduzco que menos t coseno de beta, estoy reescribiendo la ecuación 1, me va a quedar como menos m por rho phi punto cuadrado. ¿Ya? Y yo ya sé cuánto vale rho, porque lo tengo totalmente determinado, es d por coseno de beta. Entonces, esto me va a quedar menos, si se fijan los menos se pueden cancelar. Se me va a quedar la masa por rho, que era d coseno de beta, phi punto cuadrado. ¿Ya? Y esto es de coseno de beta. Entonces los cosenos de beta se me van. Y me va a quedar simplemente que t es igual a m de phi punto cuadrado. Y tengo lo primero, que es lo primero que me pide. Entonces vamos, en los 10 minutos que nos quedan, vamos a alcanzar a hacer lo más que podamos, ¿verdad? Nos piden después, no sé si tienen dudas hasta acá, si se entendió. Ya, igual es importante más que alcancemos a hacer todo, que lo que hagamos se entienda. Hasta aquí, ¿se entiende? Ya, súper. Entonces, si tienen dudas, me dicen. Después nos dicen, encuentre la tensión como función de phi punto. Ya. Pero eso fue lo que acabamos de hacer. En verdad, nos saltamos un paso y calculamos primero la tensión. Y bueno, podríamos haber calculado. eh, ya hicimos la parte B en el fondo. Y ahora hagamos la parte A. Entonces, ahora nos piden la normal vertical como función de phi punto. Ya, entonces, ¿de dónde puedo despejar yo la normal? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué ecuación podríamos utilizar? ¿Te tongo? Z tongo. Ya, entonces, súper bien, porque como ya tenemos la tensión, entonces la normal va a quedar más o menos sencilla de calcular. Entonces, usamos la ecuación 3, hagámosla la siguiente página, la ecuación 3. Entonces, de la ecuación 3 uno tenía la siguiente ecuación, que t seno de beta, no me acuerdo cómo era la ecuación, a ver, veamos. Está acá. Entonces, n menos mg. Entonces, n menos mg más t, esto era igual a 0. Se fijan, esa es la ecuación en z, la ecuación 3. Entonces, una vez teniendo eso, lo que yo puedo hacer es despejar n, ¿no es cierto? Es decir, que n va a ser mg menos t seno de beta. ¿Ya? Entonces, mg es un valor constante, es la masa, es la gravedad, y la tensión la calculé hace poco, ¿no es cierto? Si se fijan, la tensión está acá en un cuadro rojo, era m de phi 2 puntos. O sea, phi punto cuadrado. Entonces era m de phi punto cuadrado seno de beta. Y ya obtuve la normal. ¿Ya? Entonces ahí estamos con eso. Y no sé si alcancemos a hacer la parte C, dice, calcule la rapidez angular inicial. Ya, yo creo que sí la vamos a alcanzar a hacer. Entonces, eso yo les dije que lo íbamos a hacer con detalle, ¿no es cierto? ¿Cómo calculamos la rapidez angular inicial? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo podríamos? Miremos el dibujito. ¿Dónde está? Acá. Aquí yo creo que está el dibujo, no. Más allá. Acá. Ya, entonces, mirando el dibujito, ¿cómo podríamos obtener la velocidad angular inicial? ¿A alguien se le ocurre? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ver, esto no es tan directo, ¿no es cierto? O sea, puede que, no voy a decir que es complicado, pero hay que tener algo, ustedes se van a dar cuenta que es medio, no sé si truculento, pero es algo interesante. Entonces, veamos la velocidad en coordenadas cilíndricas. La velocidad se escribe de esa manera. Entonces, escribamos la velocidad en coordenadas cilíndricas. Entonces, la velocidad se escribe
como rho punto en rotongo más rho phi punto en fitongo más z punto en z-tongo. Ya creo que así está en el formulario, exactamente así. Ya, ahora nosotros sabemos cuánto vale phi punto y z punto. Ya, ambos valen 0. Entonces te vale 0, te vale 0, por lo tanto la velocidad vale rho por phi punto en fitongo. Ya. ¿Qué otra cosa? Yo conozco cuánto vale rho, ¿no es cierto? Yo sé que rho vale d por coseno de beta. Phi punto no lo conozco, pero tengo esto de acá. Ya, esto es general. Entonces, ahora lo que yo me voy a preguntar es cuánto vale b de t igual a 0. La velocidad en el tiempo inicial. Bueno, esa velocidad vale b0 en fitongo. Esa es la velocidad inicial, con el vector incluido. Entonces, yo sé por esta expresión de acá que esto tiene que ser igual a d por coseno de beta, eso es constante, a phi punto evaluado en t igual a 0 por phi tongo. Ya entonces de aquí obtengo la condición inicial, porque aquí puedo esta ecuación vectorial dejarla como escalar, ¿no es cierto? Me va a quedar que b0 es igual a d coseno de beta, phi punto de t igual a 0, que uno típicamente se lo anota como phi sub 0, que es la velocidad angular inicial. Y de aquí entonces calculo simplemente que phi punto sub 0 es d coseno de beta, no, perdón, b sub 0 partido en d coseno de beta. Y tengo la rapidez inicial de angular, la rapidez inicial angular, ¿ya? ¿Se cachó esa parte? Es como, no sé si media truculenta, pero es como, o sea, hay que darle una vuelta. Los pasos son súper lógicos, creo yo. No sé si lo cacharon. ¿Se entendió? Alguien dice, ¿puedes volver al principio, pero al principio de la pregunta? ¿O al principio de esta parte, acá? ¿O al principio del auxiliar? No sé, el principio. Creo que acá está bien, ¿no? Ahí, ya. ¿Tiene alguna duda? Yo creo que no va a alcanzar a hacer la parte C, pero les puedo decir cómo se hacía. O sea, les puedo subir un desarrollo de cómo se hace. Eh, Eso, no sé si tienen dudas. Hasta acá. Entonces, cosas con las que quiero que lleguen mañana bien al control es que lo primero es que la mayor cantidad de datos posibles del texto lo sepan escribir en ecuaciones. Es decir, toda la cinemática posible la desarrollen. Cuando no se pueda más, hagan el DCL, ecuaciones de movimiento, y de ahí para adelante, bueno, hay muchos caminos posibles, pero aquí vimos dos en particular en donde uno va como navegando por las ecuaciones de movimiento, ya reemplazando de repente cosas anteriores, o bien planteando más ecuaciones, y uno va, bueno, ahí como que los caminos se bifurcan mucho, pero al principio siempre los problemas son similares, plantear todo lo que pueda de la cinemática, el dibujito del DCL, las ecuaciones de movimiento, y luego donde puede integrar, integra. ¿Ya? Estamos. Entonces, eso, no sé si tiene alguna consulta, duda antes de terminar. Yo me quedé con una pequeña duda al inicio ¿Mm? del auxiliar, que ¿Ya? fue cuando integraste para sacar el teta en función, o sea, sí, el teta en función de t. Ajá. Acá. Ahí, justo ahí. ¿Sí? No caché qué fue lo que hiciste para sacarle la integral, porque eso es la aceleración. Ujú. Entonces, como que me mareé ahí. Acá, con esta, ¿no es cierto? Justo ahí. Ya, entonces, veámosla aquí. Entonces, lo que uno tiene es lo siguiente, ¿no es cierto? Tiene la segunda derivada de teta con respecto al tiempo, pero esto son dos derivadas, ¿no es cierto? La segunda derivada son dos derivadas, una derivada tras otra. Entonces, esto es la derivada con respecto al tiempo, la primera derivada de la primera derivada de
teta con respecto al tiempo, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí me sigues? Y de ahí integraste el. Ya, ok. Y Sí, ahí, pues, eso, teta aquí lo punto. que digo es d a de t, y claro, y esto de acá yo lo reescribo simplemente como phi punto, o sea, teta punto. Vale, era eso. Me mareé yo solo. Muchas gracias. Súper. Ya, ¿hay más dudas? ¿No hay más dudas? Bueno, igual si están estudiando, yo ahora, como estoy en la casa, puedo como responder las dudas. Si tienen dudas, me mandan un correo. Voy a estar más o menos atento. Y eso, mañana yo voy a estar igual en el Zoom para responder sus dudas de enunciado. Y eso, espero que les vaya súper bien. No se olviden de dormir, de descansar lo que corresponda, ¿no es cierto? Duerman lo más que puedan. Y eso, con tranquilidad mañana yo creo que les va a ir súper bien. Así que eso, nos vemos mañana. ¿Ya yo? ¿Ya? ¿Sí? Dale, ¿Te puedo dale. hacer una pregunta rapidito? Sí, dale, dale. En la P2, como que al Ajá. final hicimos para calcular el teta cero punto inicial, pues, ¿no? Perdón, ¿en cuál? ¿En la P2? P1. P2. Ya. O sea, acá. Lo último que hicimos, sí, Ah, sí. Ya, acá. Ya, pero mi duda es que tú antes habías anotado que lo íbamos a hacer, de hecho, como al principio del problema, y había escrito que teta punto Sí. o sea, mi punto en t igual cero era igual Ujú. a b0 partido en r. ¿No Ah, podríamos sí. haber hecho como eso nomás? Sí, igual Y lo podríamos ahí, haber hecho. ¿sí? Sí, sí, igual podríamos haberlo hecho de ahí, solo que el argumento es menos claro. Uno hubiera tenido que, o sea, para términos de puntaje en el control hubiese estado bien. El término es que, claro, de repente como la deducción lógica es como más o menos complicada, porque ¿de dónde yo saqué eso? O sea, ¿de dónde yo saqué que phi punto era el sub 0 partido en R? Porque se me ocurrió nomás. O sea, el resultado está bien. Ahora, ¿cuánto vale ese R? Es esa distancia hasta acá. Si uno lo hubiera reemplazado, si uno tiene esa intuición bien, está súper bien. O sea, también un camino válido, correcto, que también se admite como respuesta válida. Ah, ya, bacán. Ya. Eso, muchas gracias. Vale, ya, entonces eso. No sé si tienen más dudas. Ah, tengo que parar de grabar.